Hermanos, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo los saludo, y también a nuestros hermanos que están cómodos en su casa, aquí en el Perú y en otro país. Bien, vamos entonces esta noche, el primer tema que vamos a tratar esta noche es beneficios de la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces hoy hablaremos sobre los beneficios de la crucifixión y muerte de Jesús, escrito en 2 Corintios 5:15, como ya se ha leído, pero si alguien estuvo distraído o recién ingresó a las redes sociales, voy a leerlo, y así dice: y por todos murió, para que para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos, hermanos, en estos días que el mundo entero está recordando la semana o la muerte de Jesús en esta semana llamada Santa. Y oímos decir, justamente en esta semana, es un tiempo para reflexionar acerca de la pasión, la muerte y el amor que llevó a Cristo a la cruz, con un solo objetivo, redimir a la humanidad perdida. Eso se oye decir toda la semana. Semana Santa es para un tiempo reflexionar sobre la pasión, la muerte, el amor que llevó a Cristo a la cruz, para redención de la humanidad. Pero no se reflexiona, por ejemplo, en los beneficios que obtuvimos con su muerte. La gente solamente piensa: mañana jueves voy a prender el televisor para ver películas de la Semana Santa, ¿no? O los que no son cristianos dicen: bueno, el viernes tengo que madrugar para irme a recorrer las 7 iglesias, ¿no? Y irme al cerro allá. Bien, pero fíjese, no se reflexiona en los beneficios que obtuvimos con su muerte. ¿Y cuáles son los beneficios? El primer beneficio con la muerte de Cristo fue librarnos del poder del diablo. Mire usted, es el primer beneficio. Recordemos que antes, según Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, estuvimos muertos en delitos y pecados. Vivíamos conforme las corrientes de este mundo y por naturaleza éramos hijos de ira y vivíamos conforme al príncipe de este mundo. Pero Dios, Él nos libertó. Veamos el texto bíblico. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 y versículo 14. Aquí vamos a encontrar al Padre y también a Jesús. Dice: con gozo, dando gracias al Padre. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, o sea, Dios, el Padre, nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto, mis amados hermanos, el primer beneficio que el Señor hizo fue darnos libertad del poder del diablo. Eso también debemos reflexionar en la Semana Santa. Amados hermanos, entonces, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del diablo, pero Jesús, con su sangre, nos compró, nos redimió, y ahora vivimos en el reino de Jesús. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Es el primer beneficio. El segundo beneficio es justamente librarnos del poder del pecado. Mire, aquí tenemos, hermano, el segundo beneficio es librarnos del poder del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 16, versículo al 18. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia.
Gloria a Jesús. Vemos, hermanos, el segundo beneficio fue librarnos del poder del pecado. Ahora no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Jesús. El pecado ya no se enseñorea en nosotros. Ya no se enseñorea. Es cierto, como humanos muchas veces pecamos. Pero inmediatamente, hermanos, reflexionamos y vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, en nosotros vive el Espíritu Santo. Por eso que dice Pablo a la iglesia de Corintio, hermano, 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y el capítulo 6, verso 19 del mismo libro, dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que ustedes somos templo del Espíritu Santo? Y por eso que el pecado ya no se enseñorea. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y quién nos dio esta libertad? Jesús con su muerte. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el tercer beneficio, ¿cuál? Fue librarnos de la condenación. Mire usted, con la muerte de Jesucristo, nosotros hemos sido libres de la condenación. ¿De qué condenación? Veamos lo que dice la Biblia, Juan 3:16, analizar lo bonito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús con su muerte nos libertó ¿de qué? De la perdición, de la condenación. Hoy, al creer en Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Jesús. En Juan 3:36. También tenemos esta cita sobre, hermanos, el beneficio que nos libra de la condenación. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al creer en Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna y la ira de Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. El cuarto beneficio. Fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versos 10 y versos 11. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí estamos amistados con Dios, conforme también dice Romanos 5:1. Nosotros antes vivíamos en pecado, por naturaleza hijos del diablo, entonces estamos peleados con Dios, pero Cristo con su muerte nos reconcilió, o sea, nos amistó. Entonces, aquí, hermanos, eso también se debe reflexionar en la Semana Santa, pero fíjese, tampoco reflexionamos, hermanos, sobre la crucifixión y muerte de Jesús. Claro, hermano, sí, Cristo fue crucificado, está bien, pero ¿cómo fue eso? ¿Cuánto tuvo que pagar Jesús para que nosotros obtengamos estos beneficios? ¿Cuánto pagó Jesús para librarnos del poder del diablo? Para librarnos del poder del pecado, para librarnos de la condenación, para reconciliarnos con Dios. ¿Cuánto pagó? Entonces, vamos a ver, hermanos, sobre, gloria a Jesús, la crucifixión de Jesús. A los sentenciados a este suplicio, o sea, a ser crucificados, primeramente, los verdugos lo desnudaban al condenado. Note, eso no está en la Biblia. Claro que sí está, le quitaron el manto. Pero fíjese, cuando ya una persona era sentenciada a ser crucificada, lo primero que hacían, hermanos, era desnudarle, quitarle la ropa. Luego lo ataban a una columna baja, así. Porque en una columna alta es así, pero así. ¿Para qué? Para que le flagelen sobre su cuerpo. Fíjese, gloria a Jesús. Dice a una columna baja y le azotaban mediante el flagelum. ¿Qué es el flagelum? El flagelum era un bastón de madera. Gloria a Jesús, con 3 o 4 correas de cuero.
Las correas estaban repletas de trozos de huesos y de metal. Terminaban en pequeñas estructuras de hierro para incrementar el sufrimiento. Fíjese, eso, cuando la persona era sentenciada a este suplicio de crucifixión, así lo hacían. Por eso es que lo ataban en una columna baja y luego con el dorso atrás, y ahí le golpeaban. ¿Cuántos latigazos recibió Jesús? 39 latigazos. Y mire usted, como vemos, hermanos, que estos azotes o estos, sí, pues, hermanos, lo que llamaban el flagelón, era un bastón de madera de 3 correas. Y esas correas estaban llenas de huesos. Y mire, gloria a Jesús. Y también, hermanos, y también llevaban metal. Y terminaban en pequeñas estructuras de hierro para incrementar el sufrimiento. Muy bien. Entonces, Jesús fue azotado por 2 verdugos romanos. 2 hombres robustos, romanos, no son como los policías acá en el Perú, más fuertes, robustos romanos, llamados lictores, quienes administraban los golpes según su humor. Si estos romanos, estos lictores estaban de mal humor, imagínense su furia, desataban sobre, hermanos, la persona que iba a ser flagelado. Y justamente los romanos a Jesús no lo tenían, hermanos, en buena estima. Miren, según su humor. Por lo que no había límites de su ferocidad. Cuando usted ve la Biblia en Isaías 53, versículo 3 al 5, es para asombrarse. Es para asombrarse, mis amados. Esa lectura muchos hemos leído, pero no hemos leído, hermanos, en qué momento. Dice, Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mire usted, dice, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue molido. Fue molido, claro, son 39 latigazos que recibe en su cuerpo. Todo lo hizo, hermanos, para que nosotros tengamos, pues, estemos, hermanos, no seamos condenados, tengamos libertad, gloria a Jesús, para ser reconciliados, etcétera, etcétera. Veamos, hermanos, luego de la flagelación, o sea, después que le dieron los 39 latigazos, le pusieron en su cabeza una corona fabricada con ramas espinosas. Jesús pudo haber tenido en su cabeza entre 30 y 50 perforaciones de espinas. ¿Qué le parece? Claro, dice, y Jesús fue coronado con espinas. Bueno, pues por unas cuantas espinitas, no. Eran ramas. Y se cree, hermanos, que Jesús puede haber tenido en su cabeza entre 30 y 50 perforaciones de espinas en su cabeza. ¿Cuánto dolor le habrá causado al Señor? Horrible. Así está escrito en Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve de los judíos. Le pusieron le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Bendito el nombre del Señor. En eso no se reflexiona. No se reflexiona en eso. Pero así pasó Jesús. Amados hermanos, entonces ya tenemos a Jesús así. Hermanos, sentenciado a ser crucificado, gloria a Jesús, y él tuvo que sufrir todo lo narrado. Y ahora vamos a ver la crucifixión. La crucifixión.
hermanos, aunque la crucifixión surgió en Persia, fue el Imperio Romano, gloria a Jesús, hermano, fue un romano que era una potencia dominante de la época de Jesús, el que la perfeccionó como la forma de suplicio más infame, de gran crueldad, sufrimiento y humillación. Hermanos, como ustedes saben, todos los países tienen una forma de dar muerte a los sentenciados. Aquí en el Perú antiguamente era, hermano, gloria a Jesús, el paredón, ¿no? Gloria a Jesús. En Estados Unidos creo que es la cámara de gas. Por ejemplo, en Israel, hermanos, era la muerte por lapidación a pedradas. Y los romanos utilizaban la cruz para dar muerte a los sentenciados, a esas personas. Gloria a Jesús. Hermanos, los romanos lo consideraban, o sea, lo consideraban la crucifixión tan terrible que prohibieron aplicarle a sus propios ciudadanos. Solo castigaban de esta manera a los esclavos criminales, asaltantes, sediciosos, o sea, rebeldes. Pero a su gente no lo crucificaban. ¿Por qué, hermano? Porque era doloroso. Gloria a Jesús. Hermanos, entonces, a Jesús, sentenciado a ser crucificado, le obligaron a cargar su cruz. Una cruz romana se componía de dos partes. A eso también, hermano, muchos dicen que Jesús fue colgado, ¿no? Pero fíjese, la historia dice así. Una cruz romana se componía de dos partes. El patibulón o patíbulo, donde se fijaban los brazos del condenado. Así. El estipes o palo vertical, donde colgaban su cuerpo y se le clavaban los pies, y esta cruz tenía un peso de 150 kilos. ¿Alguien de ustedes ha cargado 50 kilos? Ni 20, ¿no? 50 kilos. Claro, y Jesús llevó su cruz, no, ay, una cruz pequeñita, era 150 kilos. Y ahora las calles de Jerusalén eran calles empedradas, no era así. Y las calles, cuando es empedrado, una piedra abajo, otra piedra arriba. Cada vez que hermano, la parte tercera de la cruz caía, se golpeaba. 150 kilos, por eso que Jesús se caía constantemente. Un tremendo, hermano mío, es un tremendo peso. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué todo hizo? ¿Para qué todo lo hizo? Para que hoy día nosotros tengamos salvación, vida eterna, y cantemos al cielo voy sin parar absolutamente nada. Entonces, mis amados, ya llegaron al monte de la calavera. Y ahí, hermanos, lo van a crucificar al Señor. Y entonces, al llegar al lugar de la ejecución, el sentenciado se enfrentaba al mayor horror de todos. ¿De cuáles? De los latigazos, hermanos, del flagelo que recibió en su cuerpo, de la corona de espinas, del peso que llevaba. Se enfrentaba ahora, hermanos, gloria a Jesús, al mayor horror de todos. Las manos del condenado eran clavados con grandes clavos de hierro, no los clavos de 4 pulgadas, más fuertes. En gloria a Jesús, el clavo no se lo insertaban en la mano, sino acá en la muñeca, causándole un dolor indescriptible. Lo mismo hacían clavando sus pies. La muerte llegaba tras una agonía, hermanos, interminable. Gloria a Jesús. Mire usted. Mis amados hermanos, así era. Entonces nosotros somos por poco conocimiento de la Biblia, muy pocos somos capaces de amarlo al Señor. Le amamos solamente de labios o cuando le cantamos, pero de amarlo de verdad no lo amamos. Porque si lo amáramos, guardaríamos sus mandamientos. Bendito el nombre del Señor. Y sería el primero para nosotros en nuestra vida. Pero no, hermano, no lo amamos. Pero Él dio su vida. Él sufrió todo este dolor en su cuerpo. Mis amados, Jesús fue clavado en la cruz entre las horas tercera, 9 de la mañana o sexta.
entre las 9, entre la hora tercera y sexta. La hora tercera era las 3, perdón, las 9 de la mañana, y la hora sexta era las 12, las 12 meridiano. Entonces Jesús, fíjese ahora, Jesús no fue, hermanos, crucificado y ahí mismo a las 3, a las 2:30 de la tarde o 2 de la tarde. No, la crucifixión fue, hermanos, gloria a Jesús, entre las 9 y de 12. ¿Cuántas horas? Y justamente, hermanos, y es, gloria a Jesús, a la hora nona, en la hora que muere. Vamos viendo esto, Mateo 27:45. Miren, Jesús fue crucificado entre las horas tercera y sexta, 9 y 12. Esto dice la Biblia, Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas, gloria a Jesús, de oscuridad. Jesús sufriendo, fíjese, 6 horas colgado en la cruz. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto soportaríamos nosotros, no clavados en nuestras manos, pero así, colgados, amarrados las manos? 1 hora, 2 horas, Jesús tuvo que hacerlo 12 horas. ¿Pero dónde estaban los clavos? Acá. O 6 horas, ¿no? 6 horas. Acá los clavos colgados ahí. Mire, hermano, cuánto dolor. Y murió a las 3 de la tarde, o sea, la hora nona. Marcos capítulo 15, versículo 34 al 37. A la hora nona, o sea, la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, llama o lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué horas? La hora novena o la hora nona. Aquí es 3 de la tarde. ¿Por qué murió Jesús a las 3 de la tarde? ¿Por qué no murió, hermanos, a las 2, a la 1 o a las 12? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las 3 de la tarde era la hora de la oración principal del día. 2, era la hora del sacrificio vespertino. Y 3, era la hora donde el Cordero Pascual era sacrificado. Mire, Jesús, hermano, no es que quiso hacer su voluntad. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Y los judíos, hermanos, eran estrictos en la hora del sacrificio. Ellos no podían hacer nada antes de la hora del sacrificio. Cuando usted ha leído en 1 Reyes, capítulo 18, no, es muy bueno que lo leamos, entonces, pero vamos a centrarnos en el Gloria a Jesús, en el verso 36, 1 Reyes 18:36, dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjese usted, muy interesante. Ahí tenemos la historia de Elías y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Gloria a Jesús. Cuando Elías reta a los 400 profetas de Baal a presentar un holocausto a sus dioses. Los sacerdotes de Baal tenían, hermano, que justamente ofrecer su sacrificio a Baal y Elías al Dios viviente. Y Elías dijo, pues, aquel Dios que conteste con fuego, ese sea Dios. Y entonces Elías dijo, bueno, pues para esto vamos a presentar un holocausto que era un toro y lo despedazaron. Y luego dijo, vamos a presentarlo, vamos a hacer el altar, vamos a poner el toro sobre el altar, pero no prendan fuego. El Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Entonces Elías dijo, pues como ustedes son la mayoría, hágalo. Y los profetas de Baal comenzaron a hacer y gritaban,
Eran 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y Elías decía, sigan gritando, como Dios, como Baal es Dios, quizás está dormido y hay que despertarlo. Dice, hasta que llegó la hora de ofrecerse el holocausto. ¿Cuál era la hora? 3 de la tarde. Y cuando llegó esa hora, Elías va a hacer el altar y va a sacrificar el buey, y luego Dios lo va a presentar a Dios, y Dios va a contestar, hermanos, su aceptación de sacrificio con fuego del cielo. Entonces Jesús murió justamente a las 3 de la tarde, porque era la hora, hermano, del sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hasta ahí ya estamos reflexionando en dos cosas, pero vamos a reflexionar ahora en la tercera parte. ¿Cuál? En los milagros que siguieron a la muerte de Jesús. Jesús, hermano, murió, pero inmediatamente sucedió algo extraordinario. Por ejemplo, ¿qué sucedió? 3 horas de oscuridad sobre la tierra. 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Escrito en Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir que la naturaleza se vistió de luto. ¿Por qué, hermano? Por la muerte de Jesús. ¿Cuántas horas? 3 horas. Esto no fue un fenómeno simple, sino una manifestación de lo sobrenatural en la naturaleza, que mostraba silencio y una sensación de asombro y horror tras tremenda tragedia. La naturaleza se vistió de luto viendo a Jesús, como dije, como, hermanos, el creador de todas las cosas. Porque recuerdan ustedes, hermanos, en San Juan 1, 2, 3 dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que he hecho fue hecho, y ahora está en la cruz. 2, otro milagro. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Gloria a Jesús. Con la muerte de Cristo, hermanos, aquí vemos otro milagro. ¿Cuál? El velo del templo se rasgó. ¿Cuál velo? Hermanos, en el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: lugar santísimo, santo y el atrio. Entre el lugar santísimo y el santo estaba separado por una cortina muy gruesa. Gloria a Jesús. Pero, hermano, al lugar santísimo no ingresaba absolutamente nadie, solamente el sumo sacerdote una vez por año. Y si por ahí el sumo sacerdote estaba en falta, hermanos, moría. ¿Por qué? Porque detrás de la cortina del lugar santísimo estaba el arca. Estaba el arca, que era el símbolo del Dios, hermanos, del Dios invisible, lo que sea la Shekinah. Bendito el nombre del Señor. Eso impedía. Pero cuando Jesús muere, gloria a Jesús, sucede esto. En Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Mire usted, hermanos, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba así, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Este era el velo que separaba el lugar santo, santísimo del lugar santo. Entonces, así, ese es el tercer milagro. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, vamos a ver el tercer milagro. ¿Qué sucedió con la muerte de Jesús? Hermanos, hubo un terremoto. Hubo un terremoto en el momento de la muerte de Jesús. Hubo un terremoto en la muerte de Jesús. Gloria a Jesús. Mateo 27:51. Mateo 27:51. Gloria a Jesús. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo eso sucedió, mis amados hermanos, para dar a conocer, para que Dios dé a conocer su presencia en el Calvario. No solamente hay que reflexionar que Cristo murió en la cruz. ¿Qué pasó cuando Él murió? Luego tenemos, hermanos, otro milagro. ¿Cuál? El momento que Jesús muere, muchos cuerpos de santos resucitaron. Y esto es tremendo. Mire, cosa que, hermano, muy poco se da a conocer. En Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mire, esos son los milagros que sucedió después de la muerte de Jesús. Vuelvo a repetir el texto, Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que se habían dormido se levantaron, o sea, murieron. En el terremoto, hermanos, se abrieron los sepulcros, y los santos que habían sido enterrados cerca del Calvario se levantaron. Y después de la resurrección de Jesús, se aparecieron a muchas personas. Mire, no solamente, hermanos, resucitaron y por ahí caminaron, no. Después de la muerte, después de la resurrección, después de cuántos días que murió Jesús, resucitó. 40 días. O sea, quiere decir que los muertos que habían resucitado, 40 días estaban caminando. Caminando 40 días. Porque mira lo que dice acá, Mateo 27, 52 al 53. Gloria a Jesús. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron. ¿A dónde vinieron? A la santa ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo habrá sido eso? Fíjese, vienen a la ciudad, a Jerusalén, y se le aparecen a muchos. ¿Cuál habrá sido el gesto? ¿Cuál habrá sido el asombro de aquella gente? Mire, eso sucedió, mis amados hermanos. Eso sucedió. Gloria a Jesús. Entonces, tenemos, hermanos, que reflexionar sobre eso. Por eso que la Biblia es, como dice el salmista, es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Hermano, si se estudia la Biblia, conoces mucho. No estudia la Biblia, vives en la ignorancia. Yo me asombro bastante que los muertos, después de la resurrección, entran a la ciudad. Y si he tenido amigos, hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué? ¿No has muerto tú? Claro. Y la familia, y por ahí murió el hijo, y por ahí, hermano, va a tocar la puerta y sale mamá. Mamá, ¿cómo estás? Pero tú, ¿cómo has muerto? Pero he resucitado. Amados hermanos, y por último, otro milagro. La convicción de los enemigos que habían sido los ejecutores de la crucifixión. La convicción de los enemigos que habían sido los ejecutores de la crucifixión. Escrito en Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, porque ahí estaban, hermanos, estaban guardando, y ellos vieron la oscuridad. Ellos vieron, hermanos, las 3 horas de oscuridad. Gloria a Jesús. Ellos sintieron el terremoto que sucedió. Ellos, hermanos, como el cementerio estaba cerca del Calvario, también presenciaron cómo los muertos resucitaron. Dice, entonces, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, hoy estamos jueves, ¿no? Gloria a Jesús. Y creemos y nos enseñaron que Jesús tomó la Santa Cena jueves. No. Jesús tomó la Santa Cena o comió la cena pascual día martes. Pastor, no creo, sí, vas a creer mañana en el estudio. El día martes instituyó la Santa Cena. El miércoles a Jesús lo crucificaron. Hermano, estudiemos para que nadie nos engañe. Y mucha gente está engañado. Por ejemplo, mucha gente hoy día se ha ido al mercado con el deseo de comer carne. ¿Han encontrado carne? No. ¿Qué han encontrado? Pescado.
¿Por qué pescado? ¿Por qué se come pescado el día viernes? ¿Es que la Biblia lo dice? No. Es que el pescado, en los días viernes comían pescado en honor a una diosa llamada Frida. Mire, eso veremos mañana con la ayuda del Señor. ¿Quién era esa diosa? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se come carne? Entonces, hermano, tenemos que estudiar la Biblia para que nadie... Por ejemplo, y esta noche hemos visto en los beneficios de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Verdad? Jesús, tremendo beneficio. Pero también eso le costó a Jesús, ¿qué? Hermano, la crucifixión. Y cómo trataban a las personas que iban a ser crucificados. Y la muerte de Jesús. Bendito el nombre. Y los milagros de Jesús. No se olvide. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, me gustaría que ustedes mañana compartan con mucha gente para que así salgan de la ignorancia. Y se dice, por ejemplo, el día domingo, Domingo de Ramos. ¿Por qué es Domingo de Ramos? ¿Quién puso ese nombre, Domingo de Ramos? ¿No? Que justamente ese día es que Jesús entra a Jerusalén. Y la gente va a tomar ramas y va a decirle, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos, ¿cómo lo han cambiado? Utilizan palmeras, hacen crucecitas y lo bendice el sacerdote y lo dice, lleva a tu casa para que tu casa sea bendita. Eso no tiene que ver nada, no hay nada, no dice la Biblia. Gloria a Jesús, pero así nos han engañado. Y hay que aprender mucho, bendito el nombre del Señor. Bendito el que vive. Hay que aprender mucho, pero si no aprendemos, vamos a ser engañados. ¿Cuántos mañana estarán comiendo pescado? Si comes pescado, estás comiendo en honor a la diosa Frida, no te olvides. Póngase de pie, vamos a agradecerle a Dios. Pero tú tienes que entender que Jesús murió, todo lo que sufrió es para que tengamos nosotros hoy día salvación y vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces nosotros tenemos que aprender el texto. Sería lindo que aprendáramos el texto. ¿Qué dice el texto de esta noche? 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Mire, a ver, todos repitamos el texto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces yo tengo que vivir para mi Señor. Ya mi vida no es mía, ya mi vida la entregué al Señor. Hoy tengo que vivir para Él. Porque Él, hermano, porque Él murió en la cruz. Lo sepultaron, sí, nadie lo niega. Pero también Él resucitó. Él resucitó. Amado Dios, grande es tu amor, grandes son tus maravillas, grande es tu bondad. Cuánto es necesario que el mundo conozca, Señor, los beneficios que nosotros hemos adquirido con tu muerte, Señor. Cuánto es necesario reflexionar en tu crucifixión en la cruz, en tu muerte, lo que hicieron para darte muerte, en los milagros que sucedió cuando usted resucitó, cuando usted murió, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó dentro de ellos. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Ayúdame a vivir para ti, para hacerte
obediente en todo, amarte con toda mi alma, con todo mi corazón y mis fuerzas, y ser un siervo fiel a ti, Señor, porque lo que hiciste es por mí, Señor, es algo grande. Yo debía soportar esa muerte, pero usted murió por mí. Gracias, Señor, por el hecho. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Démosles glorias al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bien, entonces.